Bueno, solo una pequeña corrección. El que me hizo el comentario ahorita, hay un error en la deducción de las ecuaciones. No en la deducción, bueno, en parte. Lo que pasa es que el parámetro aquí, en realidad, en la ecuación de la función t, ahí queda un omega cuadrado, que es el producto de 2. Es k cuadrado por b cuadrado, de forma que al despejar, k cuadrado es omega cuadrado sobre b cuadrado. Entonces hay un error en esa parte para que hagan la corrección. Creo que después no uso la relación, al menos en las ecuaciones, sino que uso omega. Igual, si encuentran algún tipo de, o tienen alguna duda con algo de los videos que asumo ya vieron a estas alturas, o detectan que puede haber un error, yo creo que es normal no tener una equivocación. Y siempre que me han preguntado, pues he aclarado si es error o de repente no. Bueno, veamos otro ejemplo. Déjenme, no tengo la computadora para buscar el examen del periodo pasado. Bueno. Veamos el siguiente. Considere ¿dónde está? En Barnes no hay muchos problemas, así como en cálculos numéricos. Solo la mayoría son un tipo de demostración. A ver si hay una acá. No. Ok, considere una onda que se propaga con una frecuencia de 915 MHz en un medio donde la conductividad es 1.6. ¿Qué unidades tiene la conductividad, por cierto?
escuchan, ¿verdad? Sí, la pueden dejar 1 sobre ohmio metro o Siemens sobre metro, como quieran. Y que hay una... Sí, ohm metro a la -1 o Siemens sobre metro. Un epsilon R de 51 y recordemos que este epsilon R es el mismo K sub E y un mu sub R de 40. Ese mu sub R es el que hemos llamado K sub M. Entonces nos piden encontrar la expresión del campo eléctrico, la expresión en forma compleja, la expresión real, lo mismo para el campo B y la expresión para el vector de Poynting. Entonces lo primero que tenemos que observar es que habla de que hay conductividad, entonces estamos considerando que la onda se propaga en un medio conductor. Bueno, no conductor puro, lo menciono porque aunque tengamos diferentes parámetros, hay materiales que tienen constantes mu, epsilon o conductividad, pero de repente unas pueden ser bajas, otras pueden ser pequeñas. Digamos que hay un medio que tiene conductividad que de repente es bastante pequeña porque es 1.6, pero tiene todos los parámetros. Pero en todo caso, si hay conductividad, sabemos que hay una expresión para la constante de propagación, que en el caso de que estemos considerando que la conductividad es 0, estamos diciendo que la onda no tiene ningún tipo de disipación, se mantiene la amplitud de esa onda constante. Evidentemente los valores de la onda, pues, saben que, es decir, si la ven así, esperen que se me desconfiguró este lápiz otra vez. Claro, esto se propaga, pero hay un punto que evidentemente estamos considerando una onda plana. Ese punto, el campo eléctrico, pues va a estar oscilando, ¿no? Entonces, pero la amplitud máxima de la onda se mantiene constante. En el caso de que K sea un número real, cuando tenemos un medio que no es conductor, o sea que la conductividad es cero. Pero si hay conductividad, entonces la diferencia es que las ondas pues, van a tener disipación. Claro, evidentemente estamos considerando que todos los demás parámetros, que el epsilon, el mu, son números reales. En algunos casos todavía que no vamos a tomar en cuenta, quizás ustedes lo hagan en su curso de electromagnetismo 1 o electromagnetismo 2, se considera para ciertos propósitos darle un sentido de que epsilon y mu pueden ser números complejos. Pero al menos en ese caso no lo vamos a tomar en cuenta. Quizás lo más que se va a considerar es los dos casos que aparecen en Bagnes. En Bagnes aparece un caso, o menciona en general lo que estamos considerando que no hay cargas libres. O sea, dentro de ese medio de propagación no hay cargas ni corrientes libres. El campo lo genera algo más, o sea, digamos como tenemos así alguna fuente, por así decirlo, ¿no? que es la que produce ese campo eléctrico o campo de inducción magnética y ese campo, por así decirlo, se propaga o se mueve. Entonces estamos diciendo que en la región donde se va a mover, ahí no hay densidades de carga libre o corrientes libres.
Si las hay en el lugar donde se produce ese campo. Que de repente va a ser irrelevante saber qué lo produce, a qué produce esa frecuencia, porque la frecuencia va a ser generada directamente de acá. Sí, estoy grabando. Es decir, hay una fuente que origina eso. Por ejemplo, en el caso de la 200, ustedes decían, una onda se propaga con tal frecuencia. Bueno, ¿y qué producía esa frecuencia? Ya sea que tenían una maquinita o hasta una persona ahí con la cuerda y la persona estaba moviendo la cuerda. Pero él produce esa frecuencia. Que la frecuencia de repente es algo que se puede controlar, se puede modificar en el sentido de que habría que hacer los cambios en el lugar donde se está produciendo todos los campos. Entonces, hay ciertos problemas donde el epsilon y el mu pueden ser considerados números complejos, pero tienen de repente otro fin más general, o sea, es un caso más general que no se va a ver en este curso. Los demás escuchan bien. Bueno, esperemos que la grabación pueda verlo entonces. Bueno, déjenme desaparecer esto. Bueno, voy a correr acá. ¿Qué parámetros son necesarios calcular? Pues recuerden que la expresión de la onda en el caso disipativo, porque estamos en un medio disipativo, porque hay conductividad, es el equivalente al movimiento amortiguado en la 200. Hay un factor exponencial que reduce la amplitud, o lo que se solía llamar en la 200 un envolvente, y tenemos el factor normal del E a la I coseno de no sé qué. Bueno, ese factor sería E a la 0, hemos llamado beta, ¿no? A la parte imaginaria del K, por E a la I alfa Z menos omega T. Perdón, sí. La aplicación está fallando mucho. Entonces veamos más o menos cómo podemos obtener las constantes. En primer lugar, si tenemos la frecuencia, así como lo hicieron en la 200, y en el caso de la frecuencia es exactamente igual, al tener la frecuencia se puede calcular omega. Recuerden que esta es frecuencia de oscilación o frecuencia de la onda y esta es la frecuencia angular. Y la relación era pues la misma de siempre, ¿no? Omega es 2pi por la frecuencia. Entonces tenemos la frecuencia. Pues podemos calcular sin ningún problema omega. Si tengo F, puedo calcular omega. Solo que hay que tener cuidado, ¿no? Que generalmente estos son números altos. Vean que está en megahertz, entonces hay que tener cuidado con la conversión. Aparte de eso, desde el momento que sabemos que hay conductividad, sabemos que K se puede escribir, o se escribe más bien alfa más I por beta, que en realidad se puede tomar en cuenta los dos signos, si toman en cuenta el signo negativo en las dos componentes, pues lo que tendríamos es una propagación en diferente sentido. Pero que existía otra relación, que no sé, el programa se está tratando el programa y no, como que va
escribo algo y aparece hasta después. Tenemos otra relación que establecía que K cuadrado era omega mu epsilon más I omega mu por sigma. De forma que es un sistema de 2 por 2. Vean que si tenemos ya omega, tienen mu, epsilon, porque tenemos el K sub E, el K sub M y el K sub E, entonces puede encontrar la que es K cuadrado o directamente acudir a la ecuación que resuelve el sistema y le dice cuánto es alfa y cuánto es beta. Claro, Wagner menciona que hay casos donde hay un factorcito que se puede anular, hacer una aproximación. En otros libros también van a encontrar la expresión aproximada, dependiendo de qué valor es más grande que otro. Porque al final de cuentas hay una dependencia grande con la frecuencia. Entonces, si la frecuencia es muy alta, de repente se puede hacer una aproximación, pero no es algo que vayamos a tomar en cuenta. También habla de dos casos, de que si es un buen conductor, un buen aislante. Pero así como lo mencioné y quizá ese factor es este, ¿no? Sí, solo son 5, son 2 preguntas nada más. No es ningún error. Sí, algunos que la hacen como en 40 segundos la prueba. Se supone que ya leyeron, ¿verdad? Se supone que ya leyeron. No es que se van a poner a buscar respuestas durante la prueba. Sí, habla de ese factor 1 sobre Q cuadrado, que de repente la relación que hay entre el epsilon y el sigma y todo lo demás, pero es algo que no vamos a tomar en cuenta. Es decir, se puede hacer todo el cálculo. Vean que si nos están dando el problema, nos está diciendo cuánto es epsilon y cuánto es el mu y cuánto es sigma, entonces no hay necesidad de hacer ningún tipo de aproximación. Otra aproximación que se podría hacer, realmente a la hora de hacer los cálculos la pueden verificar, es que si omega, por ejemplo, al hacer esta operación, de repente omega, pues también depende cuánto sea epsilon, porque recuerden que epsilon se va a multiplicar por, epsilon es igual a el epsilon 0 por epsilon r, o K sub E. De repente epsilon 0 es un número bien pequeño, 8.85 por 10 a la menos 12. Entonces, al multiplicar por la frecuencia, aunque pueda ser la frecuencia bastante alta, entonces en esos casos, pues hay que hacer la operación. Pero si es una frecuencia por 10 a la, qué sé yo, por 10 a la 13 o sea, mucho más grande en comparación del producto, de repente este cociente podría ser 0. Depende de quién sea más grande, pero no hay que decir que solamente depende de la frecuencia, que sea grande, también dependerá del factor del epsilon 0 que va en el denominador. Entonces podría haber casos que ese cociente se hace muy pequeño por una combinación de valores en un problema específico, pero repito, no es un tipo de aproximación que esté diciendo que se vaya a hacer. Si tienen todos los datos, no hay necesidad de aproximar, sino simplemente hacer la división y ya está. Sí, se puede mencionar en el caso del superconductor o inclusive ¿cuál era la otra? Se me escapa la palabra. Lo mencioné al principio que conducía. No, que lo que le mencionaba es que en algunos sentidos podía ser conductor, en otros ser aislante.
Se me escapó la palabra. ¿Cuál era este? Bueno, los transitores tienen que ver con esto. Bueno, de repente lo recuerdo. Sí, se pueden establecer relaciones para esos casos. En realidad Wagner solo menciona dos. Esos dos no habla de más condiciones acerca de si es superconductor. Si es aislante, lo que se puede considerar es que la conductividad es cero. Lo que pasa es que recuerden que hay materiales que, aunque digamos que en teoría son aislantes, pueden tener una conductividad no cero. Porque para cierto, es decir, muchos aislantes o muchos dieléctricos para ciertas condiciones, sí. O sea, de repente muchos dieléctricos para ciertas condiciones se pueden volver conductores. Por ejemplo, en el caso del aire, ¿no? El aire, lo que tenemos no sé si habrán visto esto en alguna clase, lo llamamos el efecto corona, que dependiendo de ciertas condiciones en una línea de transmisión de la atmósfera, ¿no? La temperatura, la humedad y del voltaje que tienen las líneas, se pueden ver arcos, ¿no? en el aire. O sea que el aire se vuelve conductor. Aunque de repente tenga una conductividad pues muy pequeña. O sea que aunque digamos que es un dieléctrico, podemos encontrar tablas donde nos den conductividad, epsilon y mu, las tres constantes, y algunas sean pequeñas o no. Pero cuando hablamos de un dieléctrico ideal o un aislante ideal, estamos diciendo que la conductividad es cero. De igual forma, cuando digamos un conductor ideal, estamos diciendo que epsilon es cero. Entonces los factores pueden expresarse o reducirse esos cocientes para esos casos. Pero no, repito, no es mi interés hacer diferencia en esos casos o no, sino dar todos los parámetros, dar todos los datos y reemplazar. O sea, con eso del Q no es algo que vaya a utilizar. Tampoco voy a utilizar, de repente si van al libro de Hay, que es un libro que está en la referencia, el caso más general donde el epsilon y el mu para ciertos fines se puede plantear una alternativa de que son números complejos, aunque tenga evidentemente significado físico solamente la parte real de esos datos. No voy a considerar esos casos. Por lo tanto, aquí solamente es reemplazar, ¿no? O sea, omega ya lo tienen, asumo que están haciendo el cálculo, ¿no? Claro, van a tener que colocarlo omega el 2pi por f y la frecuencia en hertz, ¿no? Recuerden que el valor, regreso aquí a la tabla, 1.6, estos son los datos, ¿no? 1.6 es la conductividad, epsilon r es 51, mu sub r es 40 y la frecuencia es 415, ojo, megahertz. Hagan los cálculos, a ver. La frecuencia es 915 megahertz. Deben calcular omega, 2pi por eso.
por 10 a la 9. Ojo, ojo, son megas, no gigas. Ah, ok, perdón, ya multiplicó, ya multiplicó. Sí, sí, sí. O sea, ya multiplicó 915. Déjenme ver. Ah, sí, está bien. Bueno, ahí me da 2.75, ahí me da otra cosa. Sí, 5.75 por 10 a la 9. Lo voy anotando por acá. Voy a tomar 3 cifras. Y eso como siempre, ¿no? Radianes sobre segundos. Bueno, ya tienen omega. Recuerden que voy a anotar los datos aquí. El epsilon, la conductividad era 1.6. El epsilon R es 51. Y el Musug R es 40. Entonces tengan cuidado que cuando hagan el cálculo de cuando usen epsilon, ¿no? Epsilon es epsilon 0 por epsilon R o K sub E, que es el 51. Aquí sería entonces 51 veces epsilon 0. Y el mu es la misma historia, ¿no? Es mu sub 0 por mu sub R o que es el K sub M. Y esto es igual a 40. Y a deberán recordarnos cuánto era epsilon 0 y cuánto es mu sub 0, porque eso es lo que van a reemplazar. Lleva algo de tiempo, pero es una simple multiplicación. ¿Ya los tienen? Alfa 903.18. ¿Y beta? No es que desconfíe, pero alguien más. Bueno, digamos hay diferencias mínimas. Sí, depende de cuántas tomaron. Ok, bueno, yo veo que hay dos le da lo mismo. Entonces, dicen que alfa está 200, voy a tomar así, 255.97 y beta 903, voy a tomar .17.
Les queda a ustedes de tarea pensar en qué unidades son. Al revés. Perdón, es cierto, puse alfa y beta. Alfa es este y beta es este. Bueno, entonces ya tenemos alfa y beta, solo vamos a reemplazar acá. Observemos que el beta y el alfa particularmente dependen del medio y dependen de la frecuencia, que la frecuencia genera lo que origina esas ondas, lo que origina el campo variante con el tiempo que se ve como una onda. Pero lo que no hay, por así decirlo, una fórmula directa o que me diga que depende directamente del medio es el E0, sino que el E0 depende directamente de lo que lo origina. Entonces tendría que en principio ser un dato si no dan algo más para poderlo calcular. Si solo me dan las constantes del medio y la frecuencia, no habría forma de calcular. Si solo dan eso, ¿verdad? No habría forma de calcular E0. Lo más que me podrían decir es que si la onda está polarizada linealmente o quizás en forma circular y forma elíptica, bueno, sí, circular elíptica, pero eso me daría una relación básicamente de las componentes o cómo son las componentes de ese vector, si son complejas, si son reales, cómo son los ángulos de esas componentes entre sí, pero no me diría mucho sobre las magnitudes. Entonces, en realidad, si solo dan las constantes del medio y la frecuencia, no habría forma de determinar esto. Tenían que darme algo más. Entonces, las respuestas las podemos dejar al menos por los momentos así. Entonces, yo diría el campo E sería el epsilon 0, el E a la menos beta, ¿no? 255.97 en Z, considerando que se propaga en Z. Creo que no lo dije, pero ya voy a modificar esa condición para que vean que puede pasar. Se propaga en Z. Y quedaría el E a la I, el alfa, ¿no? Que es 903.17 en Z, menos omega, que me anoté por acá, déjenme ver, arriba, 5.74. Bueno, lo voy a dejar con omega t. Ya tenemos calculado omega. En realidad, lo escribo así, ustedes lo reemplazan sin ningún problema. Y está este vector que la respuesta va a quedar en función de él porque tendría que ser un dato si no dieran algo más. Después vamos a hacer cálculos con ese vector, pero lo daría como un dato. Bueno, si hablamos de la velocidad de propagación de la onda o rapidez de propagación en realidad, porque saben que son dos ondas que se están superponiendo para generar el campo. La relación simplemente es omega sobre alfa. Ojo, vean que al final de cuentas solo depende la velocidad de propagación, solo depende de los dos parámetros que aparecen en la exponencial compleja. Claro, en este caso no es el K directamente, ni la magnitud de K, es la parte real de K. Y la situación es que esta velocidad no solo depende de las características del medio, como normalmente sucedía en la 200, en lo que teníamos una onda, la onda transversal en una cuerda, esa velocidad dependía de la tensión de la cuerda y de la densidad lineal. Si la persona que estaba, creo que lo dije en el video, que asumo ya vieron, si la persona que estaba acá moviendo la cuerda para generar la onda, él
pues lo hacía o lo incrementaba o reducía la frecuencia, esa variación de la frecuencia no producía una variación en la velocidad de propagación, que es una constante, que dependía únicamente en el caso de la onda transversal de la cuerda de la tensión y la densidad, o de repente si fuese una onda transversal que están generando pulsos en el agua, esa velocidad dependía de la densidad del fluido, de densidad del agua en este caso, o el fluido que fuese y el módulo volumétrico. Pero si variábamos la frecuencia, no cambiaba la velocidad. Ahora, en estos casos no. En estos casos, vean que al hacer una variación de la frecuencia, entonces va a cambiar esa velocidad. Hasta que si la persona o lo que genera empieza a hacerlo con una mayor o menor frecuencia, va a generar también un cambio en la velocidad de propagación. O sea que no solamente depende de factores del medio que se propaga, sino que también depende de la frecuencia que genera o que se produce en el lugar donde la onda es original o por qué es original. ¿Cuánto sería? Tienen B y tienen alfa. Recuerden que este es alfa. Omega. En muchos libros ustedes van a notar que como este factor siempre es el mismo, omega t y todos llevan omega t, menos omega t, menos omega t, entonces se habla de un problema en el dominio de la frecuencia y lo que se hace es que no se escribe. ¿Que eso genere una simplicidad? No. ¿Qué ganan al quitarle un menos omega t? En cuanto a decir, me voy a ahorrar tiempo de escritura, no. Realmente solo cuánto pierde, 5 segundos al escribirlo. Pero es por eso que muchos libros no lo hacen. Dicen que pasan al dominio de la frecuencia porque todas las respuestas, todos los campos van a llevar ese omega t. Entonces no lo escriben. Lo digo por si van al libro de Hyde o me parece también el libro de Sadiku que lo menciona. Entonces aquí le da 6.365 por 10 a la 6. Ya tenemos la velocidad. También se podría hablar de la longitud de onda. No lo voy a calcular, pero la pueden plantear ustedes también. La longitud de onda es la misma historia, es decir, es un 2pi sobre alfa. Genero otra pregunta aprovechando esto. La pregunta es, ¿y si fuese o fuera, no sé, un medio no conductor? ¿Cuál es la velocidad de propagación? ¿Cómo lo calcularía? Es decir, dice los mismos datos, solo que menciona que es un medio no conductor, conductividad igual a 0. De la luz solo si es en el vacío. Es decir, cuando la luz como onda electromagnética se propaga en el vacío, pero el vacío estamos hablando de vacío, estamos hablando de epsilon 0 y mu sub 0. Pero aquí no es vacío, aquí hay un material. En general, recuerden que cuando se define B en la deducción de la ecuación diferencial, lo que nos quedaba era raíz de mu por k. Perdón, por epsilon. Entonces, sí, claro, ¿no? Si estamos hablando del vacío, pues mu sería mu sub 0 y epsilon es epsilon 0, pero aquí no es vacío, entonces sería raíz de mu sub 0 por mu sub r y epsilon 0 por epsilon r.
que este era 40 y este era 51. Pero solo en ese caso se puede usar esa fórmula, porque ¿de dónde salía esta fórmula? Salía de la ecuación diferencial. De ahí se arrancó. Entonces, no podemos usar esta expresión. O sea, esto no se puede usar en el caso que estamos trabajando. Más bien se comenta que esa velocidad de propagación al estar en un medio dispersivo o un medio conductor tiene que ser menor que la velocidad de propagación que tendría en el caso de estar en un medio no conductor. No, es que sí depende. O sea, si ustedes ven, depende de alfa. Depende de alfa. Y alfa, si ustedes ven, alfa depende de todo. Alfa depende de mu, de e. Depende de todo en realidad. En ambos casos, la velocidad depende de epsilon y de mu. La diferencia es que cuando no es conductor, no depende de omega. Y cuando hay medio conductor, sí depende de omega. Esa es la diferencia. Entonces, en el caso no conductor, uso directamente esto. Cuando no es conductor, pero cuando es conductor, no la puedo usar. Porque aquí no está reflejada la dependencia de omega. Tengo que encontrar primero alfa y después encontrar este valor, que tendría que ser un poco mayor que esto. ¿Cuánto les da? Pero no es la luz, ¿verdad? Ah, bueno, perdón. Es que sí. Creo que había leído vacío. No está bien. Es decir, es la velocidad de la luz, pero en un medio, no en el vacío. Pero tiene razón. Esta es la velocidad de la luz en un medio, no en el vacío. Quizás creo que me pareció leer vacío, pero no. Ya vi bien. Entonces, pero lo menciono porque quizás es una manera de decir si es la velocidad de propagación pero en el medio. Y por eso le digo en el medio. Claro eso, no en el vacío, no. O sea, es que quizás algunos van a querer usar el 300.000 o el 3 puntos por 10 a no sé qué de la velocidad de la luz en el vacío, pero no es en el vacío. Entonces vean que en efecto la velocidad es menor. Tampoco no es la gran cosa, o sea, no hay mucha en los decimales, pero recuerden que este es por 10 a la 6, entonces estamos hablando de una diferencia de como 30.000 metros por segundo. Sí. Esperen, tengo otra pregunta. Sí, Luis dice, sí, pueden poner la relación, ¿no? Entre la luz, la velocidad de la luz en el vacío, que recuerden que para eso se usa C. O sea, el C es únicamente la velocidad de la luz en el vacío. Si habla de que hay un medio, entonces ya no va a ser ese valor, siempre va a ser un valor menor. Bueno, ya tenemos ese otro parámetro. Digamos que vamos al campo calcular el campo B. Después podemos calcular el campo H y después hablar del vector de Poynting.
La relación es bien simple, ¿no? En todo caso, vimos que esto sale de la ecuación de Maxwell, que en realidad la expresión es válida en todos los casos, solo habría que tomar en cuenta lo que es K, si es real o es complejo, y cuál es la dirección de propagación. Evidentemente, perdón, aquí sería E. Si ustedes revisan la ecuación de Maxwell, no me deja borrar. Ya. Si ustedes la revisan, de ahí sale, ustedes pueden expresar B en términos de E, o al revés, E en términos de B. En todo caso, aquí se debe considerar que este es un número complejo, y esto es porque el Z es porque la dirección de propagación es en Z. Incluso se podría decir, ¿no?, que esto lo podría escribir como un K vector cruz E, y donde este K vector es K, el número complejo, Z, para este caso. No sé qué le pasa a esto. Reacciona como después. Claro, entonces si tengo el campo B, digamos entonces sería K, que es el alfa más IB, por Z, cruz el campo E, y el campo E es un epsilon 0, por E a la menos beta Z, por E a la I, alfa Z menos omega T. Claro, aquí quizás es necesario saber un poco más de esto porque hay que hacer un producto cruz. O sea, las únicas cantidades vectoriales son estas dos. Todo lo demás lo podría sacar, juntarlo, pero los únicos vectores son estos. Lo puedo dejar expresado, al final vamos a hacer el cálculo y decir solamente esto sería Z cruz S0, el E a la menos beta Z, pero es necesario escribir ese K, qué sé yo, como un módulo de K, E a la menos, o bueno, el ángulo, E a la I por un omega. No sé qué le traduce en la presentación, pero da igual. Es decir, escribo el vector el K, perdón, en forma polar, porque este argumento, el argumento me refiero al ángulo, va a entrar acá. Y lo requiero porque dice el problema que tenemos que calcular las expresiones reales y complejas de esto. Aparte de eso, hay que tener cuidado también que si E0 es un número complejo, también habría que hacerlo, porque todos los números complejos deben quedar, los argumentos deben quedar agrupados acá. Entonces será necesario aclarar si E0 es un vector con números reales o E0 es un vector con números complejos. Digamos que ahorita lo voy a plantear así, que E0 es un vector de números reales. Digamos un 2 en X más 3 en Y. De forma que este E0 no aportaría nada al argumento del exponencial, porque recuerden que después tengo que tomar la parte real. Y para ello se recomienda que todos los argumentos, todos los E's, todos los números complejos sean expresados como forma polar y que se agrupen en un solo exponencial complejo esos argumentos. Entonces, en este caso, si defino que E0 es así, porque digamos, ese es el dato que da el ejercicio,
¿qué habría que hacer? Puedes hacer el producto cruz. Aquí tendríamos el exponencial e a la i, me faltaría, perdón, el módulo de k. ¿Cómo así? El vector unitario. Es que el vector unitario no se va a eliminar. Pero si quieren, primero vamos a hacer el cálculo así, con este, y después lo vamos a hacer poniéndole que fuera un número complejo el L0. Entonces aquí sería colocar sí, yo lo daba, pero que en realidad es hasta este punto que se requiere. Antes no se ocupaba, no se ocupa para encontrar el alfa, el beta, la velocidad, solo se requiere ya para detener la expresión del B o para calcular la expresión real, es decir, la física real de los campos, solo para ahí se requiere. Pero vamos a hacer los dos casos. Digamos K ya puede agrupar en un solo... No es cualquier valor. Es decir, eso queda definido por lo que genera el campo. Va a ser, o es un, o sea, si solo dan información de las características del medio y la frecuencia, tendrían que darles ese de cero. O que la respuesta quede expresada así. Ahora ya tendrían que darle algo más como dato para poder calcularlo. De repente decir la polarización es lineal, o la magnitud máxima de ese cero es tanto, o del campo es máximo, es decir, es el máximo es tanto. Tienen que darle algo más para poder encontrar. Pero ahorita digamos que es un dato. Entonces quedaría menos el alfa z menos omega t, y lo que metemos es ese signo. Entonces, ¿qué sería el módulo de k? Bueno, la raíz de alfa cuadrado más beta cuadrado. ¿Qué sería? Voy a ponerlo acá abajo. ¿Qué sería el omega? Recuerden que si k es alfa más i beta, entonces esto se escribe, o sea, esto sería igual a tomar en forma polar su magnitud k e a la i por omega, donde omega, o de la tangente de omega, es beta sobre alfa, ¿no? ¿Cuánto le da? 938.74. Lo voy a anotar por acá. Y el alfa, el omega, perdón. Solo que démenlo en radianes, ¿verdad? Recuerden que todo esto es radianes. Omega está en radianes por segundo. Que no les vaya a pasar lo que les pasaba a algunos en la 100 o en la 200. Entonces, el omega es 0.276. Perdón, o sea que este valor lo deberían colocar acá y el 974 acá. Ok, entonces si voy reemplazando, digamos que hacemos por aparte el producto cruz no de z con 0. Es decir, z cruz 2 en x más 3 en y. Queda entonces z cruz x sería menos 2 en y. Ah, no, perdón, positivo. Y quedaría z cruz y menos 3 en x. Entonces puedo decir que el campo B
es ese vector que ahorita son valores reales, 938.74, que es la magnitud o el módulo de K, va al exponencial no sé, está trabando esto demasiado. El exponencial beta que esto está. Esperen, voy a cerrar esto un ratito porque creo que está trabándose demasiado. Lo que normalmente he visto o observé en los exámenes pasados de esto es la parte de los números complejos lo que dificulta. O bueno, lo que ha dificultado en la mente de los estudiantes. $255.97 era alfa. Ok, entonces era. ¿Cuánto quedaba beta? Tienen ahí beta, para no estar subiendo y bajando en la pantalla, creo que era 900 algo, ¿no? El beta. Bueno, voy a escribir solo así. Después ustedes lo reemplazan. Quedaría entonces L a la I alfa z menos omega t más omega. Entonces uno puede decir que para este caso todo este vector es el B0. Solo que creo que me faltó la frecuencia. Vamos a ver. Ah, sí, falta algo, ¿no? La división de la frecuencia, porque es K cruz E sobre omega I. Entonces faltaría dividir todo esto entre omega bueno, lo puedo hacer más grande. Entonces B0 sería todo esto. Claro, hay que reemplazar, nos reemplazan beta, reemplazan alfa, omega y el otro omega. En el caso de la de L quedaba, pues es 0, E a la menos beta z, E a la I, alfa z menos omega t, y no quedaba nada. Ahí se puede ver que las expresiones están desfasadas, ¿no? Las exponenciales, y el desfase es justamente producido por que K sea un número complejo y tengamos un argumento omega mayúscula. Si no estamos en un medio conductor, o sea, si la conductividad es 0, no hay desfase. Sí, el E0 es real, ya vamos a ver el caso complejo, pero teniéndolo así, ¿cómo tomo la parte real? Entonces yo digo el E real. Pues solamente es tomar la parte real del E
que hemos estado trabajando. ¿Qué otros libros le van a poner ahí una virgulilla o un símbolo diferente para decir que es un número complejo, que están hablando de un fasor? Pero en realidad eso es lo de menos? Simplemente yo le escribo E y el otro le pongo E real para diferenciar. Entonces, la parte real, al tener E como todo esto, más bien así. Otra vez trago esto. Perdón, esta aplicación está trabajando un poco. Entonces, como esto es un número complejo y esto es real, entonces la parte real quedaría es 0, vector, por e a la menos beta z, y la parte real de eso es coseno de alfa z menos omega t. En cambio, si hablo del b real, esto sería la parte real de b, que es el b0, que es un número real, e a la menos beta z por coseno de alfa z menos omega t más sigma. Porque estamos considerando que al ser el 0 un vector real, pues B0 también, solo que B0 va a diferir de que hay que hacer el producto cruz, de que se debe incluir el módulo de K y que se debe dividir entre la frecuencia. De ahí solo sería reemplazar, que no lo hago por tiempo, pero ya tienen todos estos números y reemplazan. Ahora, imaginemos, o preguntas hasta ahí. Dígame. Perdón, cuando se presenta la z griega, si puede que las funciones... ¿Cómo z griega? La z griega. ¿A qué se refiere con z griega? Z griega. Me está hablando de una dirección arbitraria de propagación. Y aquí estamos entiendo que, espérame. Se refiere a esta. Pero eso no tiene nada que ver, es decir, déjenme mover un poco esto. Está trabando, ¿no? Es que es diferente, o sea, digamos, lo que está considerando es que si tengo el eje Z, o sea, la dirección de propagación es esta, pero la onda va a quedar en un plano que incluye al eje Z. Y ese plano se mantiene constante dado que por el hecho de que E0 y B0 sean vectores reales, esta es una polarización lineal. Entonces la onda queda, digamos, así. Entonces es un plano que está a cierto ángulo.
Ahora, si yo llamo a no sé, espérame, realmente cuando uno está grabando demasiado tiempo empieza a fallar y se traba. Ahora ni siquiera reacciona. Entonces lo que puede suceder es que aquí en vez de ser Z, yo tenga una dirección de un normal unitario. Y que el Z sea la dirección. Es decir, yo quiero un punto, este punto, en ese eje que no sería Z, y yo lo que mido es con la Z griega. Y digamos que los ejes sean no, este programa ya me decepcionó, nunca había fallado tanto. Digamos que este sea el eje X, que este sea, perdón, este el X, este el Y, y que este sea Z. Voy a hacer más acá mejor. Y que este sea Z, digamos. Entonces, hay una variable que me mide la distancia a lo largo de ese eje que se propaga. Esa es la que hemos llamado Z griega. Pero la pregunta dice, sí, pero no tiene nada que ver el Z griega. O sea, es decir, yo puedo tener que se propaga en esta dirección, pero lo que me va a cambiar quizás es el efecto este. Aquí de repente no va a quedar Z, podría quedar, qué sé yo, un alfa, eh, una combinación de X más. Hay que esperar demasiado para que esto reaccione. Puede quedar aquí una combinación de X, de Y o de las variables, qué sé yo, que quede expresado ese plano en el que está propagándose la onda, pero que no va a ser Z. Pero eso es ese valor, o sea, esa cantidad, no influye en esto. Porque eso es exclusivamente por el hecho de que K fuese o es un número complejo. Ahora, si pensamos en el caso, déjenme ver, que K, digamos, tenga una dirección de propagación que sea un K complejo, podría ser alfa más IB, y aquí colocamos un vector unitario, que es el vector normal. Digamos que ese vector normal tenga, qué sé yo, sea un X, un 2X más 3Y. Vector. Entonces tenemos ese es el vector de propagación, está la constante de propagación y la dirección normal de propagación. Si hacen toda la multiplicación, porque recuerden que se define un producto punto con el vector de posición, o sea, hacemos K vector punto R, lo que quedaría es alfa más y beta por 2 en X más 3Y, porque hay que multiplicar hacer el producto punto R. De forma que en la exponencial quedaría E a la I, o sea, quedaría el E0. Todavía no voy a sacar el alfa y beta, 2X más 3Y menos omega T. Entonces, en este no va a aparecer, pero por el hecho, cuando hagan, ahora este sería el campo E. Cuando hagan el campo B, no sé realmente qué le pasa a la aplicación. Quiero, como que no reacciona en tiempo real.
No sé si la computadora en sí, pero bueno. Ahora B, que me va a llevar el K cruz E sobre omega. El K, pues es un vector complejo. Lo voy a poner así. Entonces, observe que el hecho de que se propague en una dirección, ya para concluir la pregunta, este término es el que va a escribir, va a aportar. Entonces, el omega es el que va a aportar al argumento del exponencial y va a producir ese desfase por el hecho de ser complejo, independientemente que se propague en una dirección arbitraria. O sea que K es complejo por el simple hecho de propagarse en un medio con conductividad. No tiene nada que ver que usemos una dirección Z de propagación o una dirección arbitraria. No sé si aclara eso la duda. Entonces, de repente, si es una dirección arbitraria, el coseno ya no va a llevar un Z, puede llevar algo por X, algo por Y o algo por Z. Pero dado ese, es que no entiendo cómo redactan las preguntas. Dado ese, no surge otro. Si quiere, vuelva a escribir o hable. Creo que los micrófonos están habilitados. ¿Me escucha, ingeniero? Sí. Es que en el video, antes de mostrar eso de ZY, menciona otro ángulo, pero no sé si se refiere más bien a si fuera un número complejo, un ángulo θ. ¿Eso θ de qué? Es que no son las mismas palabras del video. ¿Es el ángulo de qué cosa? Cuando se presenta en un medio conductor y se saca todos los correspondientes, sale no sé si menciona que está trabajando con números complejos y sale un θ. Ya. Pero es que si quieres que te la vea. Sí, pero es que eso no tiene nada que ver. Vamos a ver. Saliendo de esta pregunta. Vamos a ver. Digamos. ¿Dónde está? Acá. Si yo escribo que E0 es un número complejo, por ejemplo, escribo que tiene componentes complejas 1 más 2i en X más 3 menos 4i en Y. Digamos que es un dato. Y creo que eso lo hicimos en la clase anterior. Qué sé yo, esto va a quedar como, no sé, creo que le llamé 0, 1, e a la i teta 1 en X más E0, 2, e a la i teta 2 en Y. Entonces, por ejemplo, si vamos al caso creo que está el ejemplo aquí de la clase pasada. Déjenme ver. Ok. Entonces, en ese caso, lo que sucede es que si los dos eran complejos, en el E0 sus componentes eran complejos, o de repente con una componente que sea compleja, no importa. Pero si son dos complejos, entonces esos ángulos tengo que meterlos en el argumento del exponencial de afuera para tomar la parte real. Pero vean que el E0 va a estar presente tanto en E como en B, porque recuerden que B va a aparecer entonces un vector normal, que en este caso es K, cruz E0. Entonces el E0 va a aparecer tanto en E como en B. Por lo tanto, el ángulo θ
1 o 2, si los hubiese, va a aparecer también el otro. Pero no es tanto, entonces el teta aparecería en el campo E y en el campo B. No es el efecto del desfase eso. Porque las expresiones les va a quedar igual. Perdón. Entonces, espérense, es que si usted se va a la ecuación, en el caso del libro, el libro menciona en primer lugar si estos ángulos son iguales. Entonces, si les quedan los ángulos iguales, quedaría el teta que aparece en el libro. Pero vea que al tomar la parte real imaginaria queda un coseno, y queda un coseno que al final de cuentas usted lo puede agrupar en un solo vector, porque el argumento del coseno es exactamente el mismo. Entonces, ahí, en el campo B le va a quedar igual y van a estar en fase, pero si los ángulos son diferentes, 1 y 2, entonces igual las expresiones que va a tener el campo B, trigonométricamente, es decir, la expresión coseno va a ser la misma, lo que va a cambiar es esto. O si lo quiere ver con números. Vaya, digamos en este ejercicio. Ay, por amor de Dios, esto está, te trabo otra vez. Vaya, digamos que tiene E que es igual, y voy a poner acá, 2 más 3i en X más 4 más 2i en Y. Esto multiplicado por el E a la menos beta Z por coseno, perdón, de la exponencial compleja. No está ayudando para nada esta aplicación. E a la I, el alfa Z menos omega T. Entonces, para poder tomar la parte real de esto, se requiere convertir esto a forma polar. ¿Cuánto sería en forma polar? Hagan ese cálculo. Pero es que la pregunta aquí es diferente, porque depende de lo que sea E0, es que va a producir ese ángulo teta. Que al final de cuentas eso incide directamente en la polarización. En la polarización de las ondas. Queda raíz de 13. Bueno, digamos que raíz de lo más exacto posible. Y a la 0.983 y el otro. Son 16 y 4 raíz de 20. Sí, lo voy a subir hoy. El anterior ya está. O sea, el video de la clase anterior ya lo subí el mismo día. Bueno, 2 raíz de 5, que es raíz de 20, la misma cosa, es a la 0.i464. Entonces, para tomar la parte real, tienen que hacer la multiplicación, ¿no? Este por este, queda, y eso lo hicimos en la clase pasada. En los dos va a quedar el término e a la menos beta z, lo puedo sacar como factor común si quieren, pero en una va a quedar raíz de 13 e a la i, lo que sea alfa, lo que sea omega, menos o más 0.983 en x
más raíz de 20 o 2 raíz de 5, como lo quieran escribir. Por e a la i alfa z menos omega t más el 0.464 y esto es en y. Entonces, ese es el vector. Ahora, ¿cuál sería el campo B? El campo B es la misma historia. Hacen el K cruz, perdón, el KZ cruz E sobre omega. Entonces estará de acuerdo que cuando haga el producto cruz no va a cambiar. O sea que los dos factores de ahí, las exponenciales, van a aparecer, pero va a agregar el hecho de que K sea complejo, agregaría un ángulo más. A esa, o sea, lo va a agregar tanto a esta como a esta, porque las va a multiplicar las dos. Y ahí se produce el desfase. O sea, piénselo así, si K no fuese complejo, si K no fuera complejo, aunque tenga dos exponenciales, o sea, cosenos con diferente argumento, pero los máximos y mínimos por componente se van a alcanzar en los mismos instantes de tiempo. ¿O no? ¿Por qué no? Agrega dimensión. Es que los redactan si quieren hablen mejor, o sea, no entiendo lo que se agrega dimensión. Es que, bueno, en este caso, lo que imagino que pasa con el omega es que debe cumplir que ambos, para que no estén desfasados, tiene que anularse prácticamente los dos desfasos o estar en una misma fase. Sí, ok, entonces en este caso, piénselo así, en este caso, como los teta 1 y teta 2 son diferentes, los máximos, piénselo así, los máximos de una componente y mínimos de otra componente, en el caso del campo E, se van a alcanzar en tiempos diferentes porque los ángulos son diferentes. Pero esas exponenciales las va a llevar también el campo B. Los máximos y mínimos de las componentes se van a alcanzar en tiempos diferentes. Pero como la onda al final depende de las dos componentes, lo que sí ocurre entonces es que si el campo el campo B, que si K es complejo, agrega a ambos, va a agregar ese ángulo. Que ahí los máximos y mínimos de las componentes del campo E, en definitiva, no se van a alcanzar en el mismo tiempo que los máximos y mínimos de las componentes del campo B. El desfase está por el número complejo K. Ahora, si se da la casualidad que en el caso del E0, en el caso del E0, ya, esos dos vectores se dé la casualidad que tengan los mismos ángulos,
implicaría que las componentes del campo E, las dos componentes, en los mismos tiempos alcanzan su máximo y mínimo, ambas componentes. De igual forma, el campo E va a tener el mismo factor, pero el hecho de que K sea complejo va a producir el desfase. La forma más fácil de hacerlo, si quieren, hagan los gráficos. Hagan un gráfico tridimensional y vean que por el hecho de que K sea complejo se va a producir el desfase. Lo que tendríamos entonces, hablando de las componentes, es que si los ángulos los argumentos del E0 son diferentes, los que estarían en fase son las componentes del campo E con las componentes del campo B si K es real. Las componentes. O sea, las componentes alcanzan sus máximos mínimos en los mismos tiempos. Si K fuera real. Ahora, si K es complejo, eso ya no va a ocurrir. Aquí tendríamos que hablar del desfase o no de las componentes. Ahora, si ya tienen que las componentes están desfasadas o no, ya pueden decir qué sucede con los campos. Pero no tienen nada que ver, quizás, el desfase de las componentes con el hecho de que K sea, con el hecho de que el E0 tenga componentes reales. El desfase de las componentes entre E y B se da si K es complejo. Ahora yo podría definir, por ejemplo, el ejemplo que pone el libro es que dice, bueno, consideremos que el E es un E0 y ese E0 es un número complejo por un vector. Claro, no tengo que pasar a este número complejo. Sería el caso como decir que los argumentos de las componentes del E0 son iguales el argumento. De forma que el número complejo lo puedo sacar del vector, si lo quieren decir así. Entonces, esto va a agregar, qué sé yo, un raíz de 5, E a la cierto ángulo. Tangente inversa de 2 sobre 1, ya. Y ese ángulo va a venir a sumar acá. Entonces, en este caso, puedo separar el vector. Y es el que de repente pone Bagnes ahí, que ese ángulo sea un teta. Y es el mismo teta para las dos componentes. Entonces ahí las dos componentes del campo E están en fase porque alcanzan los máximos y mínimos, pero son las componentes del mismo campo. Ahora, si voy al campo B, ¿qué aparece? Aparecería el K por el Z cruz E sobre omega. Entonces, el Z cruz quedaría X más Y, E a la menos beta, me faltó el K aquí, E a la menos beta 0, E a la I alfa Z menos omega T más teta. Y esto definitivamente ahí falló más no poder. Entonces vea que el término que va a llevar las dos componentes, este término es el mismo, ¿no? Pero ¿qué va a modificar que ese exponencial tenga argumento diferente? El K. Entonces, si K es real, lo que va a implicar es que las componentes, ambas componentes, van a estar en fase. Si K es complejo,
ambas componentes del campo A y el campo B van a estar desfasadas porque eso va a agregar un ángulo acá. Entonces, ¿qué produce el desfase entre las componentes del campo E? Comparando componente a componente. ¿Qué produce el desfase de las dos componentes? Que K sea complejo. Aunque tengamos decir que componentes complejas en el E0 o en el B0, el desfase de las componentes de un campo con respecto a otro se produce por el K. Creo que ya no fue el tiempo, pero bueno. Otra pregunta. Vector de Poynting, sí, me faltó Bueno, en el caso del vector de Poynting, solo lo voy a plantear, ya tienen casi todo para hacerlo, en cualquiera de los casos. Recuerden que la definición se hizo en el capítulo, en el 21, como una potencia, no una pérdida de energía, es un producto cruz. Creo que usamos, no recuerdo si usé H o usé B en el capítulo 21, pero igual, si tienen H, como estamos hablando de que los problemas son en medios IHL, entonces esto se puede escribir en términos de B. Recordando la expresión. Entonces, si tienen A y tienen B, hacen el producto cruz. Conviene trabajarlo de repente con números complejos para hacer el producto cruz y después tomar la parte real. Pero algo que quizás lo voy a mencionar en otro... perdón, mu. Gracias, mu. Entonces, simplemente toman el valor de E, el valor de B, en cualquiera de todos los casos que he puesto, hacen el producto cruz y ya está. Y tendrían una expresión compleja que quizás tomar del ejemplo que tenemos acá. Digamos que tomamos el ejemplo donde E sub 0 y B sub 0 son reales. Entonces aquí nos queda el primero. E sub 0 es real las dos componentes, quedaba E a la menos beta z por E a la i omega t o z alfa z menos omega t cruz B sub 0 va a quedar entonces E a la i alfa z menos omega t sobre mu. Entonces, al final de cuentas, el producto cruz solo se va a hacer con los vectores, básicamente con E0 y B0. En el caso que sean reales, en el caso que sean, complejos, ya se recomienda hacer el producto cruz habiendo mandado el ángulo o los ángulos acá. Si no lo plantean así, quedaría o lo hacen después, creo que va a ser más trabajo si los ángulos lo mandan después, hacen el producto, el beta, sí, acá, ¿verdad? Gracias. Los betas se pueden juntar, entonces sería E a la menos 2 beta z, igual acá los puedo juntar E a la 2i alfa z menos omega t. Y hacen el producto cruz de esos dos. Claro, si son complejos, podrían mandar primero pasarlo a forma polar y mandar los ángulos al otro argumento de las exponenciales, o lo hacen después. Dependerá de cómo sean las componentes para decir si un camino u otro va a ser después, pero vean en todo caso que los argumentos en la exponencial y en la trigonométrica quedan amplificados por un factor de 2.
si esto lo escriben entonces, recordándonos que tienen E0, cruz, B0, recordemos que era el K por el Z, cruz E0, sobre, quedaría omega por mu. Y es en toda la operatoria. Pero quizás la última cosa que voy a definir, y después voy a tener que subir un ejemplo porque no nos va a pasar el tiempo para terminarlo, de la impedancia. En todo caso, en general, ¿no? Al factorcito este, uno sobre z sería K sobre omega mu. Se le conoce como la impedancia de la onda, aunque realmente es más un factor del medio. Quizás de la onda porque depende de la frecuencia. Pero sí voy a hacer un video de un ejemplo aparte porque no nos va a dar el tiempo para hacer. La situación es que, ¿de qué depende? Depende de K, depende de omega y mu. Si K es real, como estamos considerando que todos los demás factores son reales, entonces la impedancia va a ser un número real. Pero si estamos en el caso de K complejo, evidentemente la impedancia va a ser un número complejo. Y en el caso real se puede reducir todavía más esta expresión, se puede expresar la impedancia así como la velocidad en términos solo de epsilon y de mu, pero es en el caso real, que K sea real. Si K es complejo no se puede llegar a esa reducción si lo quieren decir así. Bueno, alguna pregunta hasta ahí. De repente sí faltan quizá un par de ejemplos más de calcular ese, pero mejor los voy a hacer en video, se los voy a subir mañana por la tarde. Recuerden que tienen la evaluación teórica hoy del capítulo 20 y 21. Con ustedes, es que no recuerdo, o sea que lo dije en el video, cuando era la otra prueba. Déjenme ver. Quedamos creo que el 27, me parece. O el 26, no lo recuerdo, soy sincero. En el video está, pues, sí, la prueba de 2 horas. En el video está la clase pasada y lo dije, pero... Ok, el miércoles. Podríamos tener una última clase el lunes si lo desean. Igual yo voy a... los ejemplos que no logré terminar en la clase de ahorita los voy a subir en video. Pero podríamos tener una clase quizás el lunes, no el martes, porque el martes sería, como decir, demasiado arrasado. Si tuviesen dudas o algo. Pero sí, repito, subiría los ejemplos que tengo pendientes en video para que los vean. Pero para que los vean, ¿verdad? Ah, es cierto. Tengo comprometidas las fechas. Entonces todo lo que falta igual, los videos los voy a subir. Yo decía una clase más por consulta. Entonces, de repente, si tienen consultas, háganlas por la aplicación, por Telegram. Pero es cierto, ya quedé con unas fechas y no lo puedo mover porque también tengo que revisar con los de 321 y esos son como 40. Entonces, ¿cómo va a ser la dinámica? En el Bagnes hay algunos, pueden buscar del libro de los libros que están en las referencias. Lo que pasa es que en el libro de High trabajan con lo del mu y el epsilon complejo, que es el caso que no voy a tomar en cuenta. Entonces, de Wagner, pues empiezan ustedes a jugar dándole vectorcitos al... lo que cambia todo es lo que es E0. E0
O sea, si van cambiando de 0 por diferentes números, van trabajando todo el análisis y es lo que podría cambiar. En Bagnes hay bien pocos problemas de ese estilo. La mayoría son de demostrar las ecuaciones de las ondas. Quizás creo que solo el 13 de Bagnes, el 18, el 19. Creo que son los únicos que tienen cálculo numérico. Dice con respecto, dijo que se podía el viernes. Pues sí, se puede antes, pero recuerden que eso va a ser a la misma hora todos. Entonces, si no se van a poner de acuerdo, va a quedar a la hora de la clase. Y ahí no habría excusa, si no se ponen de acuerdo. Sí. Es que vamos a ver, lo que pasa es que si es el viernes, tendría poco tiempo para poder. Porque recuerden que el examen igual va a ser subida de archivo, otra vez. Igual que el anterior, entonces tengo que revisar. Incluso no he terminado de revisar lo demás. Por cierto, con respecto a las pruebas, las voy a subir hoy. Ayer subí la 321 y hoy voy a subir las de ustedes. Ya pregunta. Sí, hoy las voy a subir. Ayer subí 321 y hoy voy a subir las de ustedes. Entonces, sí, pero es que en todos los periodos tienen varios exámenes. O sea, no me vengan a decir que un día, si usted dice que tiene varios exámenes, alguien va a decir tengo varios exámenes el viernes, alguien tengo varios exámenes el sábado. O sea, que eso es lo normal. Pero lo que sí no pueden tener exámenes a la hora de mi clase. Si no, el examen lo ponemos de 1 hora y ya está. Pero si todos están de acuerdo y lo quieren hacer un sábado, yo no tengo ningún problema. Pero con uno que diga que no, entonces se mantiene el 1 de junio. Igual, si lo quieren el viernes, igual tendría que desvelarme para revisar, pero yo no. Es lo normal, pues en estas fechas trabajan más ustedes y trabajo más yo. Pero lo que no quiero es que me digan que el sábado poner la repo y queda uno que no. Bueno, pero a la hora también, porque recuerden que si sábado es más complicado. Por el hecho de que si es un día de semana, yo les puedo decir el examen es a las 2 y no hay problema porque es la hora de la clase. Pero el sábado ahí sí no sé. Pero si todos están de acuerdo, díganme la hora entonces. Este fin de semana voy a trabajar con todo lo que está pendiente. Hoy les voy a subir las pruebas. Lo que pasa es que sí me he tardado porque con 321 son 45. Pero sí, hoy las pruebas las voy a subir y en el fin de semana voy a revisar la última evaluación que se hicieron por entrega de archivo. Entonces me están diciendo que la repo sería entonces... Bueno, está bien, pues. Con tal que todos estén de acuerdo, me da igual si es el viernes o el sábado, pero que me digan que todos están de acuerdo y que es a 1 hora. Puede ser en la noche, no importa, eso lo dejo programado y ya está. No tengo que estar yo pendiente de estar ahí pues con ustedes en la prueba, sino que eso queda programado, pero me confirman que todos estén de acuerdo. Bueno, dejo de grabar ya.